25 de noviembre. De hecho, también, ¿verdad? Creo que es importante mencionar que el 25 de noviembre inicia lo que se llaman los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, que concluyen el 10 de diciembre. Y en medio de esas dos fechas, también se conmemora varias fechas. Hay una que no recuerdo ahorita exactamente la fecha, pero que conmemora algo que se llamó la masacre de Montreal, cuando estudiantes de ingeniería fueron asesinadas por un estudiante, ¿verdad? Porque él no se vio impedido de continuar estudios y las atacó en la universidad. También se incluye el Día Mundial contra el VIH-Sida. Es otra de las fechas que incluyen estos 16 días de activismo y se cierra con el 10 de diciembre, que está dedicado a rememorar la fecha en la cual se promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento que nos da, digamos, todo el respaldo para las luchas por los derechos que ha habido desde entonces. Son 75 años. Es muy importante pues de recordar. Así que muchísimas gracias de nuevo y será un gusto pues compartir esta noche. Muchísimas gracias, doctora. El honor es nuestro. Vamos a dar entonces inicio para ver el documental. Me gusta mucho estar en mi casa, me siento libre, pero todavía no me siento tan libre en la calle, no me siento tan yo. Y yo nací aquí. Me pongo a pensar en cómo me he modificado para salir a la calle, en por qué en realidad tengo calor y por qué tengo una sudadera encima, y también cómo me he adaptado a hacerme un escudo para no sentirme violentada en la calle a partir de mi cuerpo, a partir de mis gustos. Reportar cualquier acto delictivo al policía de la estación. En Guatemala, 1 de cada 2 niñas y niños sufre desnutrición. Para ellos, todo es más difícil. La violencia es microscópica y también es macro. Está como esto de que el espacio privado es para las mujeres, ¿no? Como el espacio de reclusión, ¿no? El espacio doméstico y el espacio de la invisibilidad, y el espacio público de manifestación, ¿no? Como de tomar cuerpo y hacerte presente, de definir tus contornos. En realidad es un espacio masculinizado, y entonces si no encajas pues dentro de ese esquema, pues es un espacio que puede resultar peligroso. Que después entiendes que eso puede pasar en el espacio público, pero también en el privado, ¿no? Sí. Puedes estar resguardada en las paredes de tu casa y terminar siendo eso pues un lugar de violencia latente que te termina comiendo. ¿Una mujer es más propensa a sufrir violencia en su casa o en la calle? Pues yo creo que, híjole, en la casa, pues crecemos con violencia, ¿no? Y con ciertas conversaciones y con ciertas creencias, ¿no? De
de muchas veces los padres machistas o las mamás machistas pues nos acostumbran, ¿no? Que de alguna forma tenemos que soportar ciertas conversaciones y luego fuera pues se nos hace normal que, que exista ese tipo de actitudes hacia nosotras. Hace rato estábamos en el metro y yo sentí que alguien me había, o sea, yo venía con él, pero, o sea, hizo una especie de broma, pero yo en mi onda dije, alguien me acaba de manosear o algo así. Entonces es como esta onda de sentir que todo el mundo todo el tiempo te está atacando, o incluso más en el metro. Yo, por ejemplo, siento mucha inseguridad en el metro y recurrentemente me siento pues expuesta ahí. ¿Y qué piensas cuando escuchas la palabra feminicidio? Pues que mataron a una chava. Que mataron a una chava. Sí. ¿Y por qué crees que existe ese concepto? Pues no sé, supongo que los hombres piensan que son más que las mujeres. ¿Y tú qué piensas de eso? Yo creo que están mal, que todas somos iguales. Pero hay chavos que pues sí se ponen mal y sí han llegado a matar. A mi hermana la mataron. Sí. Hay un permiso invisible, que es que si tú matas a una mujer, podría no pasarte nada. Si tú violentas a una mujer, podría no pasarte nada. Y porque no se está viendo la violencia feminicida como uno de los eslabones de una misma cadena de violencias. Es decir, no es una violencia distinta el acoso callejero, no es una violencia distinta la violencia económica en casa que el feminicidio. Sí es el grado más alto de violencia, pero es parte de lo mismo. Y entonces están atacando las violencias por separado, como si fueran cosas diferentes. Yo viví 2 años con esta persona en unión libre, pues hasta que yo estaba embarazada, ¿verdad? Fue cuando él empezó así como que a dar signos de violencia, ¿no? O al menos yo no lo había detectado antes, yo nunca había pasado por una situación así. Fue cuando él me golpeó por primera vez. Pues llegó un momento en que me alejó muchísimo de mi familia, de mis amigas, ni se diga, ¿verdad? Era algo que yo ni siquiera le podía mencionar, ¿no? El poder con mis amigas. Tengo ganas de platicar con ellas, de verlas. Para él era, te vas a ir de puta, ¿no? Así me decía. Cuando yo le decía que iba con mi mamá, él me estaba marcando cada 5 minutos, me marcaba. Y cuando te bajes del camión, me marcas. En cuanto te bajes del camión. Él en serio que tenía hasta el tiempo medido que de su casa a mi casa hacía el camión, ¿no? Cuando yo decido dejarlo fue porque fue lo último, ¿verdad? No sé, quizás yo pude haber muerto en ese momento. No pudo haber matado a mí, a mi bebé y ya, o sea, se hubiera terminado todo. Me bajo del camión y es de voltear pues a todos lados, que no haya nadie y pues me vengo prácticamente rápido a mi casa, si es posible me vengo corriendo. O si veo un carro o algo, me subo a la banqueta, que me tape un arbolito o algo, que no me vean.
sí hay cierto temor. El feminicidio, decimos, es la expresión máxima o expresión última de la violencia contra las mujeres. Es precisamente o se distingue del homicidio de una mujer, que la razón por la que es asesinada esa mujer es justo por ser mujer, ¿no? Entonces, de alguna forma se puede hasta clasificar como entre lo que se conoce como crímenes de odio, porque lo que subyace detrás de ese asesinato es el hecho de que sea mujer. ¿Sabías que hablar inglés aumenta un 44% tus posibilidades de conseguir el trabajo que quieres? Esta es Berenice, mi hermana. Berenice es la más joven de los 4 hermanos. Siempre fue la más estudiosa de todos. Estudió química bacterióloga, parasitóloga y consiguió el trabajo como química en un laboratorio llamado Disipa. El 16 de septiembre del año 2013 fue asesinada por el hijo de un compañero del trabajo. Fue alguien que le estuvo pretendiendo y con quien ella nunca quiso salir. De Berenice, pues es mi hija. Ella era mi hija. Y pues nos tocó ese problema muy duro para nosotros. Todo cambia, o sea, al momento que vives este tipo de hechos, el feminicidio, empiezas a ver el mundo de manera distinta, la violencia de género que impera en la ciudad, en la sociedad en la que vivimos. Malamente todavía, aunque se han querido hacer cambios culturales o socioculturales incluso, es difícil cambiar la cultura de la gente. Vivimos en una cultura machista, en una cultura de odio hacia la mujer, una cultura en la cual no se permite que la mujer avance profesional, académica o personalmente más que el hombre. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero ya el decirlas sabemos que es inútil, porque así quisiéramos agarrar el mundo, ella no va a volver. A nosotros lo que nos queda nomás son los recuerdos. En el caso de Ciudad Juárez hay 2 circunstancias muy particulares. Una que sí tiene que ver con una violencia que se da al interior de los espacios privados, es decir, en el ámbito familiar, es decir, asesinato en la categoría de feminicidio íntimo. Pero también en Juárez tenemos otro tipo de asesinatos. Y los asesinatos que tenemos son asesinatos derivados del crimen organizado. Y en Ciudad Juárez también hemos podido tener evidencia y probar que hemos tenido trata de mujeres. Es decir, estas mujeres fueron, antes de ser asesinadas, pues capturadas, después haciendo uso comercial de su cuerpo, ¿no? por personas que integraban un grupo criminal, y después fueron asesinadas. Inclusive sostenemos en algunos casos que algunas de ellas fueron asesinadas en el mismo lugar donde las tiraron. Ella, en el mes de enero del 2010, fue a una agencia de decanes porque estaban contratando. Ella sale a las 7 de la mañana y ya no regresó. Y a ellas las tenían en un hotel que está en el centro de Juárez, que se llama, es La Mariscal. Allí está un hotel y ahí las tenían. Las sacaban para afuera a prostituirlas, a vender droga.
Lo que sabemos de esas muchachas que todas las testigos reconocen a mi hija. Reconocen haberla visto, que la traían, que la tenían ellos. Y siempre cuando yo la anduve buscando me decían que la traía un hombre siempre, en los hoteles, en los bares del centro de Juárez. Y nosotros íbamos para ver si la hallábamos, a ver si la mirábamos, pero no. Mis hijos se metían a los bares y lamentablemente pues nunca la encontramos. Yo cuando mi hija desaparece digo, yo sé que yo voy a ir a la policía y me van a encontrar a mi hija y me la van a traer. Y cuando veo que pasan los días, los meses, y mi hija no, y no. Y cuando yo iba a la fiscalía me decían, señora, ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae de nuevo? Porque nosotros, pues las familias nos volvemos los investigadores para buscar a nuestras hijas, porque ellos pues no. Tarjetas Cencosud, Scotiabank y Mi Duende Mágico presentan la gran travesura navideña. Y todavía no entendemos por qué no hacen nada. Porque todos se avientan la pelotita y que no, que a ti te toca y no, que a ti te toca y que no me corresponde y que no entendemos por qué. Si siempre les decimos, es que el tiempo cuando una niña está desaparecida es muy importante. Vale mucho el tiempo. ¿O qué intereses tiene el gobierno de no encontrar a nuestras hijas? ¿O simplemente es más fácil encontrarlas asesinadas? Encontrar restos que con vida. El feminicidio implica sí o sí una responsabilidad del Estado al no investigar y al no dotar de seguridad a las mujeres y a la vida y a la libertad para vivir una vida libre de violencia. Lo primero que podría hacerse, que se hiciera pues, tratar de desenfermar a las autoridades, porque son las inmediatas responsables de que esté la sociedad como está así, porque toda la autoridad, desde el más chico hasta el más grande, está coludido en puras tonteras. La autoridad es la inmediata responsable que no puso atención a tiempo de todos los males que hay y que nos aquejan en la sociedad. ¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla? El kilo de tortilla, así, no soy la señora de la casa. Yo les digo de otra manera, pues es que la calendeño también, ¿eh? Hay que tener la primera piruja, la segunda piruja, la tercera, la cuarta y hasta la quinta. ¡Están re buenas todas! Para cuidar niños, para atender la casa, para... Incluso la violación no hay para qué desgarrarse las vestiduras. Si les gusta, no te hagas pendeja, Laberinto. No. Hay mujeres, bueno, a ti no, pero hay mujeres que solo han sentido un orgasmo cuando son violadas. Hay que pensar antes de abrir las Aquí piernas. las cosas como son. Que pensemos Hay antes que de abrir pensar las antes de piernas abrir las piernas. y dejarte embarazar. Pues digo, para evitar más violencia, ¿sí? Cuidar a las mujeres, porque me he exhortado que tenemos que las mujeres cuidarnos y estar todas protegidas, tomar medidas, ser más conscientes de que estamos en riesgo y de que salir a la calle es delicado. Un toque de queda para que las mujeres no salgan después de las 10 de la noche sería... A veces también de parte de la mujer puede haber por lo menos imprudencia, ¿no? Con cualquier que sale por ahí bien vestido, luego se comprometen, se enganchan, bueno, por eso las matan. ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad? Que el tema ha persistido por tantos años y por tanto tiempo
a través de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, ¿qué lo hace permanecer? Pues que es parte de todo un sistema, como le decía ahorita, es un sistema patriarcal donde absolutamente todo está como organizado en torno a eso. Están los medios de comunicación, las estructuras sociales, la educación, las religiones. Por eso creo que es muy importante esto, transmitir la transmisión de que el dolor de los otros no nos es ajeno. Porque si conociéramos a las familias de manera presencial y de carne y hueso, estoy segura que hay una transmisión de manera inmediata. No puede seguir pasando mucho más tiempo sin que nuestra sociedad construya esos lazos de sensibilidad que sean tan fuertes, que nos permitan exigir con conocimiento, con inteligencia, con claridad, que es posible que el feminicidio pare. Porque a mí me han preguntado muchas señoras, ¿y es cierto que se desaparecen? Pues yo nomás me les quedo viendo y les digo, pues lamentablemente sí, míreme. Y pues espero en Dios que todas esas madres y familias piensen en hacer algo antes de que les suceda, ¿verdad? Para que no sufran. Al menos yo he decidido que pues voy a trabajar conmigo y con mis compañeras, pero con los hombres no. Creo que ellos también tienen su lucha y un espacio que hacerse como para deconstruirse, ¿no? Pero pues yo no los voy a andar educando ni nada por el estilo. Sí, pero como que en definitiva tiene que ser pues como de todos lados, ¿no? Porque está jodido a todos lados. Sí, claro. Nada más que unos cuerpos sufren más opresiones que otros. Yo les digo a todas esas mujeres que están pasando por situaciones como la que pasé yo, que no se rindan, que luchen, ¿verdad? Hasta el final, porque cuando está uno ahí pierde todo, pierde su esencia, pierdes todo. Entonces yo les digo que no solo la violencia pues puede ser física, ¿no? Y que crean en lo que su corazón les está diciendo, ¿verdad? Que lo hagan, que tengan ese valor para poder salir de esa situación. Yo siempre, mientras yo esté viva y hasta cuando Dios me deje, yo voy a seguir y seguirle recordando a la autoridad que no hizo su trabajo como debería haberlo hecho y mi hija estuviera aquí conmigo, estuviera viva. Y seguir exigiendo que ya no pase esto, que ya no haya más familias sufriendo como nosotros, que ya no haya más madres sin su hija, porque a nuestra familia cuando nos quitan a una hija pues nos han mutilado y han dejado un lugar vacío y el corazón destrozado. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan las mujeres en la cara de la gente. Vivas las queremos, viva y libre. Viva y libre. Ya te dije que no.
Buenas noches nuevamente. Y pues ya ahorita que terminamos la parte de poder ver el documental de nosotras, le doy la palabra a la doctora Ana Silvia Monzón para poder hacer análisis del mismo. Gracias por el espacio. Y bueno, yo creo que el documental nos deja pues muchos sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque a través de estas imágenes y del guión del documental, creo que nos ayuda como a explicar, a comprender la violencia contra las mujeres a través de conceptos como la normalización, ¿verdad? Desde la primera escena, cuando la joven dice, bueno, ya normalizó que para salir de su casa tiene casi que disfrazarse para sentirse ella segura, porque aunque no lo dice, seguramente ha sufrido algún acoso o violencia y eso la predispone. Y entonces nos narra, ¿verdad? También una cuestión que también se narra en otros momentos del documental sobre los espacios privados y públicos. Cuando se pregunta dónde reciben o dónde están más expuestas las mujeres a la violencia, sí, en el espacio privado o público. Y creo que la respuesta pues la vamos encontrando ahí también en ese guión del documental. Una idea también que es muy importante rescatar es la del continuum de la violencia que una de las expertas plantea, que se refiere, ¿verdad? Cómo ya el hecho de ser mujer nos coloca en una situación de riesgo. Ayer comentábamos que según datos de Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres en el mundo reporta haber sufrido al menos un acto de violencia durante su vida, y algunas mujeres pues muchísimos más. Y esa violencia tiene como el impacto mayor cuando se dan los feminicidios, pero es como una serie de hechos de violencia que se dan en todos los espacios privados, públicos, en las calles, en las escuelas, en los medios. Y es eso, ¿verdad? Que se recibe un tipo de violencia, te niegan el acceso a estudiar o a trabajar, o a decidir sobre sobre tu cuerpo. Y eso conduce a situaciones como también nos narran acá de violencia en la pareja. El dato de que un 60% de mujeres que viven en pareja ha recibido violencia, pues es realmente muy, muy dramático y es un indicador de lo extendida que está esa violencia, y que expone a las mujeres en este continuum de la violencia en riesgo de su integridad física, su integridad como persona, su integridad sexual. Y esto también es importante vincularlo con otro concepto de la violencia contra las mujeres, que es los círculos de violencia, ¿verdad? La joven que narra cómo pues tenía una pareja, cómo al inicio no había violencia y cuando ella queda embarazada empieza esta violencia, y esos círculos de violencia del cual afortunadamente ella salió, pero no todas las mujeres logran salir de esto que las expertas han identificado como un círculo que va aumentando la tensión en la relación hasta llegar a los golpes,
a una agresión que a veces incluso manda al hospital a las mujeres. Y después viene una fase de reconciliación y de nuevo la acumulación de tensiones para llegar otra vez a la agresión. Entonces, círculo de violencia, continuum de la violencia, son conceptos que nos aporta este documental Nosotras. También el concepto de femicidios o feminicidios, que como narra el documental, tuvo, digamos, una visibilización muy fuerte en el caso de Ciudad Juárez, pero no solamente ahí se dan estos feminicidios. Y ahí, digamos, está quienes aportan en el documental, plantean que hay una vinculación ya no solo de esta violencia en la casa, de pareja, esta violencia sistémica, sino también vinculada con el crimen organizado. Y esto a su vez con la trata de mujeres. Hay una explicación y hay varios estudios en Ciudad Juárez, ¿verdad?, que plantean cómo las mujeres son detenidas, desaparecidas, luego violadas y muchas veces traficadas. Y esto pues, son muchísimos casos de desaparición forzada que siguen sin aclararse. Quiero relacionar esto con Guatemala, donde el número de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas viene aumentando. Ni siquiera durante la pandemia este flagelo se detuvo. Hay días, ¿verdad?, en los cuales observamos que hay entre 6 y 10 desapariciones diarias, porque vemos las alertas Alba Kenneth y la alerta Isabel Claudina, que son las que fueron creadas para promover la denuncia de este tipo de casos. Entonces, ese flagelo de la desaparición, como sucedió en alguna época por motivos políticos, de hecho, pues la desaparición de mujeres también es política, pero digamos que cuando en Guatemala, país que sufrió un conflicto armado interno de casi 4 décadas, esa práctica de detener y desaparecer de manera forzada sigue teniendo, imagínense cuántos años después, a muchísimas personas que siguen buscando a sus familiares, porque no solo es un delito de lesa humanidad, sino tiene un impacto psicológico muy fuerte, porque nunca se puede cerrar el duelo. Y ahí es importante también otros matices que plantea este documental que tienen que ver con la responsabilidad del Estado. Varias de las opiniones que se recogen y se expresan en el documental plantean que hay un alto índice de impunidad y esto lo podemos observar en casi todos los países. En Guatemala, por ejemplo, el nivel de impunidad de casos denunciados es casi del 95%, porque la violencia contra las mujeres es uno de los delitos más denunciados, pero no hay una investigación pronta y cumplida. Y de hecho se desestiman muchos de los casos. Y al desestimarlos, se quiere hacer ver que hay una acción desde el Estado, pero desestimar un caso nada más es rendirse, ¿verdad? Y que las autoridades no emprendan ninguna investigación seria. De hecho, digamos, la madre de la joven desaparecida que es entrevistada para este documental, lo plantea con mucha claridad, ¿verdad? Cuando ella dice, va a preguntar a las autoridades y más bien ellos le preguntan qué les lleva a ella, porque finalmente las familias terminan haciendo la investigación, el trabajo que deberían hacer pues los funcionarios, en este caso de las fiscalías.
Y esto también lo dice con mucha fuerza y con mucha tristeza, ¿verdad? El padre de la joven, además brillante, eh, una joven con una carrera prometedora, cuando plantea que todos están coludidos, ¿verdad? Que hay, diríamos en el lenguaje feminista, hay un pacto patriarcal donde hay, pues uno se cubren a otros y no hay realmente una postura de realmente investigar y llegar al fondo de las situaciones, porque se ha normalizado la violencia contra las mujeres. Y finalmente creo que otro aspecto que también es importante colocar con mucha fuerza es el papel de muchas instituciones sociales. Y aquí, por ejemplo, se aborda de una manera muy interesante, ¿verdad? En los discursos de políticos, de religiosos, de personas que tienen espacio en los medios de comunicación, cuáles son sus discursos, cuáles son las opiniones que plantean, incluso algunas mujeres, como vimos, en el sentido de pretender justificar la violencia contra las mujeres. Y esto implica desde reiterar los roles de género, como en el caso de que le preguntan al entonces presidente de México cuánto cuesta el kilo de tortillas, y él dice, yo no soy la señora de la casa, como reforzando esta idea de que solo la señora de la casa va a tener responsabilidad en las tareas domésticas, o el discurso que normaliza la infidelidad de los hombres, cuando sabemos que eso no se permite a las mujeres, que hay un estigma con relación a eso. Y nos lleva al discurso político de los políticos, ¿verdad? Que sin ruborizarse, ¿verdad? En las tarimas cuando hacen campaña política, lanzan unos discursos realmente misóginos. Lo mismo la opinión que emite un religioso católico, por lo que se ve, en el cual pues hasta justifica, ¿verdad? Que las mujeres sean violentadas por la forma como se comportan. O el escritor, que es que colocan ahí un breve espacio de una entrevista en radio donde se permite decir, ¿verdad? Que a las mujeres les gusta que las violen, porque solo así van a sentir placer. Entonces, todo esto que coloca el documental en esos pocos minutos, ¿verdad? Porque es un poquito más de 20 minutos, pero nos da información, nos da datos, coloca conceptos y lo hace a través de las voces de las mujeres, de las opiniones expertas, de las experiencias también, ¿verdad? Como el caso de las madres que buscan a sus hijas desaparecidas. Y esto creo que nos permite identificar cómo la violencia contra las mujeres expresiones. En Guatemala tenemos en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres 4 tipos de violencia, 4 tipos penales, ¿verdad? Que se refiere a la violencia física, a la violencia psicológica, a la violencia sexual y la violencia económica. En otros países se ha tipificado muchos más tipos de violencia, por ejemplo, la violencia obstétrica, que es algo de lo que poco se habla, que hay poca evidencia, aunque muchísimas experiencias, ¿verdad? Del maltrato que reciben las mujeres cuando están embarazadas y cuando van a dar a luz. Maltrato que se da en la familia, que se da en los hospitales también, en los servicios de salud, marcadas también estas prácticas por el racismo. En el caso de México ha habido varios casos, en el caso de Guatemala también. Hay otras formas de violencia tipificadas, por ejemplo, en Argentina y
Venezuela, si no estoy mal, que tiene que ver con la violencia mediática. Y esto se relaciona, ¿verdad?, con la forma como los medios de comunicación proyectan las imágenes sobre las mujeres. Una imagen que las objetiviza, las deshumaniza, coloca solo fragmentos de los cuerpos de las mujeres y envía pues mensajes que no tienen nada que ver con la vida diaria de las mujeres en el país. La violencia política, a la cual se le ha venido poniendo atención. Bolivia, me parece, es uno de los casos que ya adoptaron legislación relacionada con la violencia política y que se refiere a las múltiples limitaciones que las mujeres tienen para ejercer su derecho a la participación en el ámbito político o de la política. Cuando se presentan como candidatas, ellas son tratadas de manera desigual con relación a los hombres. Digamos que se ausculta más la vida de las mujeres, a los hombres se les dejan pasar una serie de cuestiones, mientras a las mujeres siempre se les sigue viendo como las hijas de o las esposas de. Y claro, esto ha ido cambiando, pero todavía hay un enorme ejercicio de violencia política porque se piensa que las mujeres no tienen la suficiente autoridad para representar a otras y otros. Más la violencia que se da en los medios de comunicación durante las campañas políticas. Y así, ¿verdad? Hay muchísimos otros manifestaciones de violencia que en Guatemala apenas se nombran. Voy a mencionar otras dos. Una es el acoso sexual, acoso u hostigamiento, como lo tipifican en algunos países, que se da sobre todo en el sistema educativo, y la universidad es uno de los espacios donde esto se da con mucha frecuencia. A pesar de la pandemia, de la virtualidad, sigue habiendo formas en las cuales se acosa a las estudiantes, a las docentes. Y la otra forma de violencia contra las mujeres es la violencia epistémica, ¿verdad? Esta violencia que se basa en la idea de que las mujeres no tienen las mismas capacidades para crear conocimiento, no se le da suficiente autoridad a su voz, no se le da suficiente reconocimiento a sus aportes. Hay una jerarquización en la academia, a pesar de que cada vez hay más mujeres que tienen ingreso a la universidad, que están haciendo carrera en la universidad. Si vemos el número de mujeres que ocupa cargos de toma de decisión en las universidades, en nuestro caso, en la pública o las 14, 15 privadas, vemos que no hay una rectora, por ejemplo. Yo creo que en la vida académica del país solo ha habido una rectora en la Universidad Rafael Landívar y hace años, y después de eso ninguna. Entonces, esto también se profundiza cuando lo relacionamos desde una perspectiva de interseccionalidad con las mujeres indígenas, que tienen todavía menos posibilidades de ser escuchadas y reconocidas, con las mujeres negras, que pues son una minoría, al menos en el caso de Guatemala, y también sus espacios vedados. Entonces, creo que el documental Nosotras nos da un panorama amplio, en este caso de México, pero en el cual podemos reconocer muchas de las situaciones que también se viven en Guatemala. Como ya mencioné, no lo voy a reiterar, ¿verdad? Pero que tienen que ver con los espacios, con las formas, con las manifestaciones, con el ámbito institucional, que en Guatemala me atrevería a decir, ¿verdad?, que es muchísimo más precaria la respuesta del Estado. Y un elemento que sí quisiera colocar es el de la prevención.
¿verdad? Que lo menciona el padre de la joven asesinada, joven académica, porque plantea, ¿verdad? No hacen nada. Esto es culpa del Estado, dice, porque no hacen nada por evitar. Entonces ahí es donde podemos colocar el papel de la prevención que debería existir. Y esa prevención, si lo relacionamos con la exposición de ayer, debería empezar con una educación integral en sexualidad. Solo a través de la herramienta de la educación, de que niñas y niños nombren, conozcan sobre sus cuerpos y sobre su entorno de manera segura, con base en evidencia científica y de manera gradual, vamos a poder ir previniendo esa violencia que experimentan lamentablemente niñas y niños cada vez más pequeños, experimentan niñas que apenas están menstruando, por ejemplo, son violadas y tienen muchas veces que enfrentar embarazos forzados. Pues, vuelta al continuo de la violencia y a esos círculos perversos de la violencia. Quisiera dejarlo acá para abrir pues un intercambio para quienes deseen también colocar, ¿verdad?, sus impresiones sobre el documental. Muchísimas gracias, doctora, por el análisis. Voy a leer uno de los comentarios que está aquí de Luisa Orozco. Dice, tristemente todos estos discursos basados en la revictimización, funcionarios públicos con poca empatía, intereses por las mujeres y que lamentablemente toman decisiones por nosotras. Entonces vamos a dar este espacio por si alguien más de aquí del público, ya sea en el Zoom o en nuestro Facebook Live, quiere mencionar algún comentario. También tenemos el espacio para poder abrir el micrófono si desean poder comentar, solo levantan la mano para poder dar la palabra a cada uno. Y voy a agregar yo algo más también. Creo que ha sido un documental muy impresionante, aunque ha sido grabado en México. Mucha de la información que nos indican es lo que sucede aquí, ¿verdad? Estamos en el mismo caso o un poco más grave nosotros, ¿verdad? Como en el día de ayer estábamos mencionando, una parte de la prevención es la parte de la salud integral sexual, pero aquí en Guatemala tampoco tenemos una ley o una parte de conocimiento. Creo que también desde el gobierno, en las escuelas y todo, que ha tratado de evitar que la parte de las mujeres podamos tener el acceso a esa información. Entonces, eso también dificulta esta parte. No sé si también alguien más quisiera agregar algo. Yo veo que hay al menos 2 hombres. Ah, sí, tenemos Entonces, también participación. está participando, ¿verdad? No sé, pues sería interesante conocer también cómo lo ven ellos, ¿verdad? Porque muchas veces los discursos que están expresando las mujeres y sobre todo las más jóvenes, a veces los hombres lo reciben como, bueno, me están diciendo a mí, ¿verdad? Pero yo creo que en una parte del documental, las 2 jovencitas que están hablando, que son muy jovencitas, ¿verdad? Y dicen, no, yo no voy a hacerme cargo de qué es lo que pasa con los hombres, hay aquellos que se deconstruyan. Y la otra media un poco diciendo, bueno, pero es que entonces si no, como quien dice, esto es responsabilidad de todos, a todos nos toca. Entonces creo que por ahí es importante aclarar, ¿verdad? El discurso feminista, si bien
por supuesto, le da todo el espacio a las voces de las mujeres, porque son ellas las que han estado relegadas, son los cuerpos de las mujeres los que sufren la violencia. Eso no significa que tampoco que haya niños, adolescentes que también son violentados, hombres incluso, pero comparativamente, ¿verdad? Las razones de esa violencia son diferentes y el hecho de la violencia contra las mujeres pues está sustentado en este orden que permite que esto se reproduzca, que se pretenda justificar incluso y coloca pues a las niñas, adolescentes y mujeres en condiciones de gran riesgo. Así que bueno, también sería interesante saber qué opinan los compañeros. Creo que Ana hay poco. Ay, Luisa Orozco va a participar. Luisa, te damos la palabra. Gracias, buenas noches, mucho gusto. Algo igual que me llamó mucho la atención es la parte de que se decía la señora esta, hablaba sobre que, o sea, que esta problemática que existe lastimosamente, o sea, es más fácil si es sensibilizada, ¿verdad? O sea, es más fácil que cada persona como que sea empática o razone con esto o sienta sí, cierta empatía si le ha pasado o se conoce alguna situación o ha vivido y es lastimosamente también eso lleva a lo que igual el día de ayer hablaban o igual que ahora hablaba la doctora sobre los ciclos, ¿verdad? Que todas las mujeres hemos vivido lastimosamente algún tipo de violencia y eso es lo que nos hace reconocerlo y, o sea, como ya te das cuenta de que has vivido eso y sabes que otras mujeres también lo pueden estar pasando y eso es lo que nos une, ¿ya? Entonces, que no debería de ser así, que por el hecho de haberlo vivido entendamos, sino que, o sea, simplemente por el conocimiento, ¿verdad? Pero lastimosamente eso es lo que nos une a nosotras las mujeres y también a nosotras las feministas, que logramos comprender todo eso y por los derechos que luchamos, pero no debería de ser así, considero yo, ¿verdad? O sea, lastimosamente, como digo, el sistema está, pues así es como funciona y para eso, pues, en contra de lo que luchamos, pero no debería de ser así, de que porque te haya pasado puedas entenderlo, ¿verdad? Sino de que debería haber un sistema que te respalde y no solo político, sino también social, que te respalde y que te pueda ayudar para que tú lo reconozcas y no caiga en esto, ¿verdad? Que hace el feminicidio o te afecte, porque no solamente te afecta psicológicamente, sino en todas las áreas de tu vida. Entonces ya no puedes gozar de salud y no puedes desenvolverte integralmente como debería de ser, ¿verdad? Entonces eso fue lo que más me llamó la atención, porque, o sea, de qué forma pienso también, de qué forma se puede sensibilizar a las personas, porque los hombres, por mucho que les explicas, a veces no entienden porque no son hombres, no son mujeres. En cambio, con las mujeres nos entendemos completamente. Y no, ojalá no pasara eso de que si tuviéramos que sufrir violencia para que nos entendiéramos. Pero lastimosamente eso es lo que a muchas nos tiene, ¿verdad? Muchísimas gracias por tu opinión, Luisa. Creo que a través de eso también me surge una duda, doctora, de parte de, por ejemplo, de nuestros espacios, ¿cómo podemos crear esa sensibilización hacia el apoyo para que los hombres, ¿verdad? Como había mencionado anteriormente, que pues por ser hombres a veces no logran comprender la parte del feminicidio, pero cómo nosotras de mujeres podemos apoyarlo a esa sensibilización. Bueno, yo creo que en esto hay muchas posturas, ¿verdad? Así como decían las jóvenes en el documental. Una planteando, bueno, no, yo no voy a invertir mi tiempo en deconstruir a los hombres, esa es responsabilidad de ellos, ¿verdad? Y creo que en parte tiene razón, porque
Las mujeres no, lamentablemente no por ser mujeres entendemos esta situación. Si el 100% de las mujeres tuviera conciencia, ya hubiera habido un cambio radical en nuestra sociedad y no es así. También hay muchísimas mujeres que, vamos a decirlo así, se prestan, ¿verdad? Se prestan o inconscientemente o no han hecho esa reflexión, también abonan a la reproducción de la violencia. La justifican. Por ejemplo, cuando vemos casos de muerte materna, es muy frecuente que, y eso lo han estudiado las y los médicos, ¿verdad? Que están en ese campo, de las razones por las cuales no se lleva a tiempo a las mujeres a un servicio de salud. Y una de esas razones es porque ella no decide. Decide el esposo, decide la suegra, decide el suegro, todo el mundo, menos ella. Y muchas veces son mujeres las que limitan ese ejercicio de derechos de otras mujeres, porque también dentro de las mujeres hay jerarquías. Entonces creo que es importante ampliar, ¿verdad?, nuestro análisis. No son solamente los hombres, hay muchos que son conscientes, pero no todos y no todas están dispuestos a correr el costo que implica transgredir. No todos y todas están dispuestos a denunciar, a no quedarse callados cuando se observa, ¿verdad?, algún acto de violencia. Me recuerdo ahorita mucho del caso de Cristina Ciecaviza, que tuvo muchísimo impacto por tener el perfil económico que tenía su familia y cómo su padre, que era un médico, planteaba, ¿verdad? ¿Cómo no dijimos nada? ¿Cómo no hicimos nada? Porque seguramente había signos, pero todo el mundo decía, no, nada, hasta el dicho de que entre casados y hermanos no hay que meter las manos. Todo eso va validando la violencia contra las mujeres. Se activa lo que se llama el pacto patriarcal. Entonces, unos hombres tapan a otros, las denuncias no avanzan. Cuando los agresores son sacerdotes o pastores, por ejemplo, todo el mundo es incrédulo, ¿cómo va a ser posible, verdad? Entonces se pone en duda la palabra de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres. Entonces es muy complejo, realmente. ¿Y qué hacer? Pues lo que hemos venido diciendo, hay que educar, informar. No vamos a cambiar esto con una ley, llegar a tener una ley es un proceso largo, desgastante. No siempre la ley que se propone es la que aprueban, porque también nos tenemos que dar cuenta de la composición de los congresos. La mayoría son hombres, la mayoría son machistas y racistas, de manera que las leyes no son la solución, ayudan y son muy necesarias, por supuesto, pero no son la solución. Si no está acompañada de educación, de prevención, de un discurso institucional de tolerancia cero, esto no va a cambiar, ¿verdad? Son pocas las cuestiones que se logran cambiar, pero hay que mantener, creo yo, espacios como este para divulgar esta problemática, analizarla de la manera más compleja que se pueda, no banalizarla, y esto pues acompañado de esas otras acciones legales e institucionales que pues también se han ido logrando. Muchísimas gracias, doctora. Sí, justamente como mencionaba, ¿verdad? También en el documental miramos, creo que era una diputada de México que mencionaba que la solución, ¿verdad?, era poner un toque de queda a las mujeres que no salieran a las 10 de la noche en adelante, ¿verdad? Pero es como impactante que quien lo está diciendo es una mujer, de que no ha tenido esta formación, ¿verdad? Siendo en un cargo público,
que, como hemos mencionado, son pocas las mujeres que llegan a tener cargos públicos y, sin embargo, ella optando por un cargo público, esta parte de la concientización de los feminicidios, pues no la tenía, ¿verdad? Y eso se vio reflejado en la entrevista que ella tuvo y que fue algo bastante público, ¿verdad? También es muy desalentador saber que no tenemos en estos espacios a mujeres que realmente luchen por nosotras, por tener estos espacios seguros. También es muy importante la parte de tener espacios seguros, así como el que tenemos en este momento, para que más personas podamos concientizarnos, poder informarnos, poder desconstruirnos desde nosotros mismos, ¿verdad? No esperar que alguien más lo haga, sino involucrarnos. Entonces, justamente habíamos mencionado que teníamos aquí participantes hombres. Entonces, Wilson comenta en el chat que es importante formar a las mujeres en temas de la diferencia entre embrismo y feminismo, porque se tiende a confundir y se vuelve un ataque de unos hacia otros, además de fomentar posturas de masculinidades para crear espacios de igualdad entre todos. Sí, bueno, yo creo que también, ¿verdad? Hay que diferenciar entre machismo y feminismo, porque también se tiende a plantear que el machismo es el reverso del feminismo. Y no es así, ¿verdad? Las bases teóricas, históricas, políticas, filosóficas de las cuales parte el feminismo son muy diferentes de las del machismo. El machismo pues es un conjunto de comportamientos, de ideas que se basan en la idea en la superioridad de los hombres y lo masculino con relación a lo femenino y a las mujeres. En cambio, el feminismo pues tiene toda una construcción que, que parte precisamente de lo que tú ya decías, de esa deconstrucción del ser mujer en el orden patriarcal. Y eso ha llevado cientos de años, ¿verdad? No es una cuestión de hoy. Y por supuesto, en todo caso sería el embrismo la contracara del machismo, porque ahí sí los dos están partiendo de ideas que se basan en la superioridad, ¿verdad? Creer en una superioridad por ser hombres o por ser mujeres y justificar la agresividad en las relaciones sociales, en las relaciones interpersonales. Y por supuesto, lo que se plantea acá, ¿verdad? De fomentar posturas de masculinidades para recrear la igualdad. Y de hecho también hay todo un campo de estudios de las masculinidades que se ha venido desarrollando desde hace unas 3 o 4 décadas, que se basan precisamente en los avances teóricos del feminismo. A partir de esas herramientas analíticas, algunos hombres empezaron a deconstruir qué es ser hombre en una sociedad, y por eso se han acuñado los conceptos de masculinidad tóxica, de masculinidad hegemónica, porque para ir diferenciando, ¿verdad? Que hay distintas formas en las cuales los hombres son socializados, que muchos hombres que no se ajustan por convicción o básicamente por convicción a esos moldes de que ser hombre es ser machista, pues también, ¿verdad? Tienen costo. Lo mismo que con las mujeres. Nombrarse feminista tiene un costo, porque entonces hay un estigma por desconocimiento de qué significa ser feminista. Y hay un estigma cuando los hombres plantean que reivindican una masculinidad libre de esa hegemonía, y una masculinidad basada en la igualdad. Entonces, hay muchísimas cuestiones que decir al respecto, y eso nos invita, creo yo, a estudiar con más profundidad el feminismo. Muchísimas gracias, doctora. Y para ya ir concluyendo nuestro análisis, personalmente creo que me llevo la parte de que la deconstrucción es una tarea de cada uno, que es muy importante buscar espacios de información para que podamos comenzar ese camino, que no será tal vez el más fácil, pero que se comienza desde dando pequeños pasos. Asimismo, también me llevo la experiencia o el conocimiento de luchar por esos espacios públicos, ¿verdad? Luchar por esos trabajos,
tener el conocimiento que tengo, las mismas capacidades que los hombres, ¿verdad? Para optar a esos cargos y a esos trabajos que muchas veces por ser mujeres nos han hecho de menos. Entonces voy a dejar el espacio para ver si alguien más desea agregar un comentario o una conclusión antes de dar por terminado nuestro análisis. Aquí. Entonces, no sé, doctor, si quiere dar alguna conclusión antes de que compartamos ya la parte final del diploma. Bueno, no, reiterar, ¿verdad? La felicitación para ustedes como Grupo 10 por esta iniciativa. Creo que es muy importante. Lo mencionaba ayer, ¿verdad? Que nosotras como mujeres que hacemos ciencia desde distintos campos, tenemos una enorme responsabilidad porque este es un derecho que muy pocas personas tienen todavía en nuestro país. Y eso entonces nos compromete para visibilizar, para denunciar, para promover el debate, colocar, digamos, en el ámbito público estas problemáticas, tratar de dar explicaciones basadas en evidencia, pero también acompañadas de una postura ética. Así que es importantísimo colocar esta problemática de la violencia contra las mujeres, que tiene un enorme impacto en la sociedad, desde las niñas y adolescentes, porque la violencia muchas veces limita su derecho al desarrollo, limita sus proyectos de vida, por el hecho de ser niñas, ¿verdad? O adolescentes. Y luego también es importantísimo, creo yo, hacer énfasis en no solo visibilizar, sino luego también monitorear qué es lo que están haciendo las instituciones. Si se han aprobado leyes, si hay protocolos, estos debieran ser cumplidos. Y un ejercicio de ciudadanía es precisamente estar informadas de estos instrumentos, de estos procedimientos y promover que se cumplan, porque nuestro fin último debe ser el bienestar de las niñas, de los niños, de los adolescentes, porque son nuestra responsabilidad como adultas, ¿verdad? Así que, pues eso, tenemos mucho que hacer. Felicitaciones por el espacio y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora, a usted también por estar aquí el día de ayer y hoy compartiendo con nosotros su conocimiento. Voy a dar también en este espacio para la invitación y estamos de parte de la AOLSD capítulo Guatemala en el subgrupo de Salud y Mujer. Tenemos la semana conmemorativa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El día de ayer tuvimos el taller de derechos sexuales y reproductivos que quedó grabado en nuestro Facebook Live y también se encuentra en nuestra parte de YouTube por si desean verlo, si se lo perdieron. El día de hoy que tuvimos el análisis del documental, que también lo estamos retransmitiendo y próximamente se va a subir a YouTube. E invitarlos al día de mañana. Tenemos nuestro webinar de consentimiento de mi cuerpo a la misma hora. Y el día jueves el conversatorio protocolo de atención a las víctimas o sobrevivientes de la violencia sexual. Y terminamos nuestra semana conmemorativa el día viernes con el conversatorio del equilibrio entre el trabajo y vida, desafíos y soluciones para la salud mental de las mujeres. Así que si aún no se han inscrito, aquí tenemos el QR para que se puedan inscribir a esta semana que va a estar llena de actividades. Entonces vamos a dar espacio ahora para la parte del diploma. Entonces tenemos aquí nuestro diploma que dice así. La OLSD, capítulo Guatemala, otorga el presente diploma a la licenciada Ana Silvia Monzón por haber moderado el análisis del documental Nosotras en el marco del 25 de noviembre, 25N, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Firma la doctora Nancy Sandoval, Chair Comité Ejecutivo de la OLSD, capítulo Guatemala, y licenciada Vandria Martínez, coordinadora del Grupo 10 de Aprendizaje y Salud y Mujer.
con la fecha del día de hoy, 28 de noviembre. Este mismo se lo estaremos compartiendo vía correo electrónico. Y nuevamente reiterar nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento por estar aquí a doctora Ana Silvia Monzón y así como cada uno de los participantes. Para concluir, voy a leer el último comentario de Stephanie Bolaños, que dice muchas gracias por toda la información compartida en el día de hoy. Que muchísimas gracias, doctora, y damos por concluido nuestra actividad del día de hoy. Los esperamos el día de mañana a la misma hora. Estén muy bien, buenas noches y gracias. Feliz noche, muchísimas gracias. Buenas noches, gracias.